Vamos a leer un pasaje en la Escritura, en el libro de Salmos. Un pasaje que es bien conocido. Salmo capítulo 42. Vamos a leer verso 1 y el verso 2. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, que leemos honrando al Padre, al Hijo y en la dirección del Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Gloria al Rey por su palabra. Esta noche, hermanos, vamos a meditar en un tema que espero yo bendiga sus vidas. Vamos a hablar acerca de la necesidad profunda por Dios en nuestro corazón. En el libro de los Salmos encontramos muchos pasajes que expresan el anhelo que debemos tener en nuestro corazón nosotros hacia Dios o por Dios. David escribió muchos de los salmos y con frecuencia David en sus salmos que escribió, él, hermanos, clamó al Señor por liberación en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, en medio de sus angustias. Mas sin embargo, incluso en medio de su desesperación, David meditó y buscó al Señor con todo su corazón. ¿Cuántos creen que necesitan buscar al Señor? No de una manera ficticia, no de una manera, hermanos, superficial, sino de una manera profunda. De una manera en la que podamos encontrar nosotros la respuesta de Dios. En una manera en la que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros necesitamos cambiar. Porque a veces en nuestras vidas lo que muchas veces hay es apariencia. Apariencia de cristianos. Mostramos una cristiandad superficial. Y Dios no le agrada eso, hermano. Dios quiere un corazón contrito, humillado, postrado, rendido totalmente, esperando totalmente de Dios para su vida. Dios es un Dios vivo, un Dios real. Pero ese Dios vivo muchas veces hace falta su mover dentro del pueblo. Y no es culpa de Él, sino que es culpa del pueblo. Es culpa nuestra. A veces cantamos y queremos con 2 o 3 cantos, y por más que podamos poner detalles aún en la música, queremos ver al Señor glorificándose, al Señor rompiendo corazones duros. Queremos ver al Señor, hermanos, haciendo grandes cosas.
solo con cosas superficiales. Para que la gracia y la mano de Dios se mueva, es necesario que haya gente aquí que sienta en su corazón que sí de verdad necesita tener a Dios ahí, que muestre necesidad, hambre, sed de Dios. No cosas así por encima, hermanos. Dios quiere glorificarse en su pueblo, pero Dios espera esos corazones rendidos. Mire la expresión de David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. De esa misma manera dice David: Señor, mi alma clama también por ti. ¿Cuántos se levantan a altas horas de la noche, no a ver su internet, su Instagram, no a ver esas cosas, sino a ver o a buscar el rostro del Señor, a decirle: Señor, te necesito, Señor, tengo hambre de ti, Señor, tengo sed de ti, Señor, quiero que llenes la casa mía, quiero que te glorifiques dentro de mí? Mi familia, hermanos, nuestros hijos, nuestra familia necesitan esa cobertura de Dios, pero nosotros necesitamos tener esa hambre y esa sed profunda por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo necesitamos. Lo necesitamos. Tenemos un evangelio bastante superficial, un evangelio sin búsqueda, un evangelio sin entrega, un evangelio sin pasión, un evangelio sin milagros, un evangelio sin sanidades, un evangelio casi sin Dios. A veces sí estamos iglesias que para que sucedan, que la gente venga, tienen que hacer esto, aquello o lo otro, pero nos hemos olvidado de que hay que doblar nuestras rodillas, que hay que doblar nuestro orgullo, que hay que doblar nuestro entendimiento y buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, decirle: yo no puedo, Señor, yo no puedo, Señor, tú eres el que puede cambiar las cosas en mi vida, aún en la vida de mi familia. Es el Señor. Es el Señor. David, él derrama su corazón, derrama su vida, diciéndole al Señor en medio de su dificultad: Señor, yo necesito de ti. ¿Cuántos pueden decirle al Señor esta noche: Señor, yo necesito de ti? Mi alma necesita de ti. Porque hay una necesidad. De esa misma manera que David busca el rostro de Dios, de esa misma manera nosotros, hermanos, debemos de hacerlo. A todos nos acompañan los problemas, a todos nos acompañan las dificultades, a todos nos acompañan, hermanos, toda la fuerza contraria de este mundo viniendo sobre nosotros. Pero con la dicha que nosotros tenemos, que tenemos un Rey de Reyes, un Señor de Señores, que va delante de nosotros. Pero muchas veces en medio de los problemas y en medio de las dificultades, nosotros nos hacemos muchas veces hasta de los desentendidos de lo que es la iglesia. Nos olvidamos de que tenemos un Dios que todo lo puede. Nos olvidamos de que tenemos un Dios que espera con ansiedad que vengamos delante de Él. Nos olvidamos. Buscamos solucionar nuestros problemas en otros lados. Hoy no es de extrañarse, hermanos, que miembros de una congregación vayan y soliciten la ayuda del brujo, del curandero, del hechicero. Hoy casi no hay sorpresa en eso. La gente ahora no. ¿Por qué? Porque tenemos un evangelio muy así, fácil.
debe de nacer en nuestro corazón y debemos de hacer crecer en nuestro corazón hambre y sed por Dios, por su presencia. Amén, hermano. Por su presencia. Amén. Porque el Espíritu de Dios descienda, venga, queme esta carne, queme estos huesos, queme este cuerpo, se estremezca nuestro cuerpo, que vibre nuestra carne, que el Espíritu Santo queme, saque, mate toda la impureza que arrastramos muchas veces. Y a veces así venimos, hermano, con manos cargadas, con el alma cargada. Venimos con dificultades a querer glorificar al Señor de esa manera. No, nosotros necesitamos venir más adentro. Qué bonito es cuando uno decide eso. Cuando uno dice, no, voy a pararme, tengo que hacer algo. Algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Y esto no solo es así a mi conocimiento, no. Bajo la voluntad del Señor. Cuando uno decide buscar a Dios, y cuando uno decide buscarlo hasta encontrarlo, uno ve la gloria de Dios descendiendo sobre nuestras vidas. Uno ve eso. Uno comienza a sentirle sabor al cristianismo. Uno empieza a conocer a Cristo verdaderamente, a saber quién es el Señor que adoramos. Uno empieza a disfrutar eso. Los problemas no nos asustan. Las pruebas ya no nos asustan, porque sabemos que hay un grande que está a nuestro lado, porque sabemos que tenemos esa bendición. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa relación, ese encuentro maravilloso con Él. Ocupamos eso. Ocupamos eso. Yo no sé cuántos de ustedes al menos ayunan un día por semana, o se levantan a altas horas de la noche, o tienen un tiempo de intimidad con el Señor, de que no es solo acá en la iglesia, porque hay cristianos que solo en la iglesia oran, hermano. Porque hay creyentes que solo cuando viene a la iglesia se acuerda de leer la Biblia, y no porque la lee, sino porque se la leen. Y no hay esa necesidad de oír, de conocer. No existe esa hambre de tener su propia experiencia. Por eso muchos a veces de nosotros, a veces hasta predicamos, ¿sabe cómo? Contando las historias de otras personas, a fulano de tal, que el pastor George Mueller, que Spurgeon, que este y aquel. ¿Y usted qué? No es el mismo Dios, no es el mismo Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que lo que hicieron aquellos hombres, nosotros no lo hacemos. Y es buscarlo a Él, encontrarnos con Él, conocerlo aún mejor. Hermano, ocupamos eso. Lo ocupamos. ¿A cuántos les da ganas de orar? No sé si hablaría en chino o en inglés, no sé, no me explico. ¿A cuántos les da ganas de orar? O me dice amén porque volví a repetir, no sé. Pero de verdad usted siente deseo de orar. ¿Siente deseo de ayunar usted? ¿Siente deseo de congregarse? ¿O es hasta que lo empujan a venir? No, esas cosas no deben de existir en nuestra vida. En nuestra vida debe de existir ese deseo, ese anhelo, esa hambre de buscar, de meternos, de encontrarnos con el Señor, para que su gracia sobreabunde en nosotros, para que su bendición sobreabunde en nosotros. Por eso, hermano, se conoce de largo. Se conoce cuando una persona vive cerca de Dios y cuando no. Se conoce.
Aquel que tiene mucha intimidad con Dios se goza, se deleita. El que no, en esa iglesia muchos cantan. En esa iglesia muchos predican, muy largos sus mensajes. Y existen todo ese tipo de cosas. O si no viendo el reloj, no, ya se pasaron, eso es lo que no me gusta a mí. No vengo el próximo. Estar larguitos, de retiraditos, pero cuando uno está cerca, uno siente el gozo de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos sienten ese gozo, hermano? Debe de gozarse, debe de gozarse. A veces hay gente que dice, no, hacen muchos cultos, demasiados cultos en la semana, deberían de quitar unos 2 porque nosotros necesitamos descansar, relajarnos. No, hermano, nosotros tenemos a Cristo Jesús. Él es nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Debe de haber un anhelo en nuestro corazón por estar con Él. Alábele que Él vive. Mire al que está a su lado y dígale, hermano, no sé si algo de eso es para usted, pero usted lo sabe, dígale. Pero usted sabe. David, él busca al Señor con anhelos. Y David expresa, hermanos, en su corazón lo que él tiene. David anhelaba estar en la casa del Señor. David deseaba estar en la casa del Señor. Aún David dice, yo me alegro cuando me dicen, a la casa de Jehová iremos. Es bendición. Eso es maravilloso. Y qué bonito, hermanos, es tener una iglesia con ese sentimiento, con ese anhelo de buscar al Señor, de estar en la presencia del Señor. Qué bonito cuando el pastor dice, hermanos, el domingo tenemos ayuno. Y de repente hay uno nada más, 2 o 3. Pero no hay un ambiente de la iglesia. A veces no está. Entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de buscar ese rostro del Señor? ¿Cómo está esa necesidad en nuestro corazón? ¿La sentimos una necesidad profunda? O simplemente, hermanos, estamos como en un evangelio así por encimita, nada más. Usted sabe cómo usted está. Usted conoce. Usted debe de tener eso en su corazón. Porque hay gente que no tiene hambre y sed de Dios, sino que de repente, para satisfacer sus deseos, buscan hacerlo con los placeres terrenales, con el activismo terrenal. Y eso carece de valor muchas veces. Carece de valor. Y sabe, amado hermano, Dios a nosotros nos ha creado para Él, y Dios desea que nosotros le adoremos, que nosotros le glorifiquemos. En Isaías 43:21 dice, este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Eso dice el Señor de nosotros. También dice en Isaías 43 verso 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para eso, para que glorifiquemos su nombre, para que honremos su nombre, para que le demos gloria y alabanza a Él. Pero a veces no hacemos esto nosotros. A veces estamos muy pasivos, muy quietos. Aún estamos en el culto y parece que no estuviéramos en el culto. Sí, hermano. Parece que no estuviéramos aquí. Nos desenfocamos de a qué venimos muchas veces aquí.
Mire el que está a su lado, pregúntele, ¿estás aquí? Dígale. ¿Ah? Hermano, ¿veniste al culto? La necesidad de encontrarte con el Señor te trajo. La necesidad de abrazar al Señor te trajo. La necesidad de sentir ese Espíritu Santo te trajo a este lugar. Eso, ¿a qué venimos? Dele unos dos fuertes, gloria a Dios esta noche, hermano. Unos dos fuertes, gloria a Dios. Déselo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su pueblo. Así es, despierte, despertemos para la gloria del Señor. Él es bueno. Él es bueno, hermano. Él es bueno todo el tiempo. Él es bueno. Miren, nosotros, hermano, yo le voy a decir algo. Satanás, él busca quitar de nuestra vida el deseo de que nosotros busquemos a Dios. Él pretende tenernos a nosotros dormidos, tenernos a nosotros pasivos, porque sabe que si nosotros no estamos en lo que debemos de estar, entonces nos volvemos, hermanos, como soldados inofensivos. No estamos produciendo nada. Pero cuando comenzamos nosotros a doblar nuestra vida al Señor, pero cuando comenzamos nosotros a meternos con el Señor, entonces Él se preocupa. Porque sabe, hermanos, que un cristiano de rodillas va a hacerle mucho daño a Él en su propia obra. Y en nuestra vida, amado hermano, debemos de buscar con ansiedad esa presencia del Señor. Y el diablo trata de detenernos. Él trata de pararnos, porque el menú de Satanás es largo y él ofrece muchas opciones. A la iglesia le presenta muchas opciones, al pueblo le presenta muchas opciones para que el pueblo se entretenga, para que el pueblo esté tranquilo, para que el pueblo esté pasivo, que no tenga preocupación. Y es más, Él pone nuevas preocupaciones en nuestra vida. Preocupaciones, hermanos, como tener reconocimiento, como tener riqueza, como tener cuestiones terrenales nada más. Que si nosotros podemos ver la larga lista de ese menú, todo es comida chatarra. Porque todo lo terrenal, todo perece, todo queda aquí. Pero en el Señor, que es el contrario, el Señor, el menú de Dios solo ofrece un alimento, y ese alimento es Jesucristo. Si nos alimentamos en Él, Él nos da su paz, nos da su gozo, nos da contentamiento, nos da seguridad. Hermanos, solo el Señor nos llena y da la satisfacción que nosotros necesitamos. Pero debemos de venir rendidos delante de Él. Debemos de rendir nuestras vidas delante de Él. ¿Sabe? Características de aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Yo voy a decir algo. Cuando lo que más nosotros anhelamos en nuestro corazón es estar con Cristo, cada área de nuestra vida se verá transformada por su poder. De repente habrá en nuestra vida un mayor interés por la palabra de Dios. La Biblia es la manera, hermano, oiga bien esto, la Biblia es la única fuente de información fidedigna para conocer más del carácter, las obras y los propósitos de Dios para nuestra vida.
Cuando nosotros tenemos ese anhelo de estar más apegados a Dios, cuando la necesidad nos lleva a estar con Dios, despierta ese interés por la palabra en nuestra vida. Y queremos estudiar y queremos leer, y cada vez que leemos encontramos mayores cosas, grandes cosas para nosotros, grandes cosas. ¿Cuánto tiempo tú escudriñas la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor en la palabra? ¿Cuánto tiempo te alimentas de esa palabra? ¿Cuánto tiempo estás tratando de encontrarte con ese Señor en la palabra? A veces no tenemos tiempo para eso, porque las otras cosas nos roban ese tiempo. O decimos cosas que no le entiendo, que esto y aquello, cuando hay una necesidad en nuestra vida de que vengamos a la palabra del Señor. Dice ella, de ella misma, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis ¿qué? Vida eterna. Pero nosotros, cuando nos levantamos, corremos, muchas veces debajo de la almohada o a la mesita pegado a la cama, a ver cuántos mensajes han caído, a ver cómo está el asunto, y nos pegamos más en el celular. Y la Biblia no existe, no está. Y así nos pasa la vida. Y así queremos tener de Dios su respaldo. Pero es difícil. Si no tenemos hambre, si no tenemos sed de Dios, ¿qué interés podemos tener nosotros por la palabra? No habrá más un deseo de ello. No hay deseo por la oración cuando nosotros no estamos buscando al Señor con necesidad. Hermanos, no hay oración, no hay oración. No hay oración. Y un cristiano sin oración, hermano, es débil. Un cristiano sin oración es fácilmente derrotado. Un cristiano sin oración fácilmente cae en la tentación. Un cristiano sin oración, hermanos, es seducido rápidamente, es engañado rápidamente. Un cristiano sin oración no tiene compromiso. Un cristiano sin oración es invisible. Dios no lo ve. Es como que vive escondido, es como que vive alejado. El creyente sin oración así es. No siente anhelo, no siente deseo, no siente nada. El que está a la par de él puede estar agarrando fuego en el mover del Señor, pero él está como un témpano de hielo. No pasa nada. Creyente sin oración, hermanos, no puede disfrutar. No puede disfrutar del culto. Al contrario, critica el culto. Diferente es el cristiano que ora, el cristiano que busca, el cristiano que está marcado por eso. Se goza.
Pueden ser los coros primeros que existieron los que se canten, hermano, pero Él lo siente, alabanza nueva para el Señor. Se goza, disfruta el culto, el tiempo que está aquí, lo saborea. Pero si no, entonces muchas veces el creyente que ora es el último que llega al culto y el primero que se va. No tiene compromiso con nadie. No le da ni frío ni calor, nada. Absolutamente nada. Vive desapercibido. Y no, hermano amado, busque a Dios, sométase a Dios. Dígale al Señor: pone hambre en mí, Señor. Pone hambre en mí, pone deseo en mí. Así como cuando uno ayunó por primera vez, que a mediodía miraba las tortillas venir en bicicleta, ¿verdad, hermanos? Y el pollo en carrera más atrás. Que al mediodía va uno corriendo a entregar porque tiene que aquella necesidad, que sintamos nosotros esa necesidad por Dios de esa manera. Voy a ir al culto ahora, pero no voy por ir a ver a mi comadre o al compadre que a día no lo veo. No, voy a ir al culto porque tengo hambre, sed de Dios. Quiero que el Señor haga algo en mi vida, que transforme el Señor mi vida. Quiero que ocurra algo hoy, que pase algo hoy en mí. No diga: voy a ir al culto porque tengo que dejarle un dinero a Julano o a Mengano. No, que no sea ese el motivo, el detonante. Que su propósito aquí sea venir a chocarse con el Señor, amén, a disfrutar, estar un tiempo dándole alabanza y adoración al Señor Dios Todopoderoso. A eso. Dele fuerte esas palmas al Señor, hermano. Porque la comunión con el Señor en oración es la manera en que, amados hermanos, las relaciones entre nosotros y Dios se desarrollan. Qué bonito es cuando uno experimenta, hermanos, y comienza uno a buscar a Dios, haciendo esfuerzos. A veces uno viene y dice: voy a orar 2 horas. Quiero meterme en mi corazón eso. Quiero orar 2 horas. Voy a comenzar orando 2 horas diarias yo. Y cuando quizás uno viene al templo, se viene temprano, a veces hasta se le duermen los pies a uno de tanto estar ahí arrodillado. Y a veces uno como que no haya palabras más que decir, como que se terminaron ya las palabras. Pero cuando uno comienza a hacer eso y desea estar haciendo eso, de repente hay algo que va cambiando en nuestra vida. Porque no es uno, hermanos, no es uno. Es el Espíritu de Dios que viene. Es el Espíritu de Dios que comienza a moverse. Es el Espíritu de Dios que comienza a hacer esa obra en la vida de uno. Pero cuando uno se acerca y se encuentra con Dios, las cosas cambian. Y eso va haciendo crecer en uno el deseo de seguir experimentando más cosas con el Señor. Qué bonito uno someterse a retos de esa manera, de buscar al Señor, de encontrarnos con el Señor. Que se despierte ese deseo de la oración, que se despierte ese anhelo. Y por medio de la oración nosotros podemos profundizar, hermanos, con el Señor, conocerlo más. Él se muestra más aún todavía. Y eso despierta el anhelo de conocer los caminos de Dios. De conocer los caminos de Dios. De repente Dios empieza a usarte. Dios empieza a usarte como un vaso de honra, como un utensilio para bendecir a otras personas.
De repente hay necesidades por las que hay que ir a orar. Y qué bonito es que tú estés ahí dispuesto y que estés ahí con el corazón lleno y que sepas que en tu corazón está cargado, que Cristo está ahí y que tú puedes ir a poner manos, a orar, a reprender, que tú puedes ir a abrir tu boca y a darle la gloria al Señor. Qué bonito es eso. Cuando uno va experimentando, va conociendo eso. Y sabe, uno anhela un crecimiento en el corazón, deseo de cumplir con la voluntad del Señor en nuestras vidas. Iglesia, despertemos a ese deseo de buscar más al Señor. Despertemos ese anhelo de encontrarnos más profundamente con el Señor. No es necesario esperar que el pastor te llame a campañas de oración, a campañas de ayuno, a campañas de esto, de aquello. Haz tú, practica tú esas cosas en tu casa, ahí en el cuarto, encerrado, yo no sé dónde, pero comienza tú a encontrarte, a buscar, tener ese encuentro con el Señor en tu vida. Pero profundiza en tu alma eso, en tu corazón eso, profundízalo. Y vas a ver cómo el Señor se glorifica, cómo el Señor se mueve, cómo el Espíritu Santo obra dentro de nosotros. Es importante. Dios hace que ese fuego de su Espíritu Santo arda dentro de nuestros corazones. Pero debemos de motivarnos a hacer crecer esa hambre de Dios en mi vida, en nuestras vidas, en su vida. Párese por su familia, párese por su gente, párese y empiece a llorar delante del Señor. Párese y empiece a gemir delante del Señor. Párese y comience a buscarlo con ansias. Empiece a buscarlo como con un corazón angustiado por su presencia. Deséelo, anhélelo. Y verá cómo el Señor obra. Verá cómo el Señor se mueve. Verá cómo el Señor se glorifica. De repente usted sentirá deseo de saltar, de danzar. De repente usted aparecerá ahí hablando misterios del Señor. De repente usted comenzará, hermanos, a sentirse muy diferente dentro de la iglesia. Pero comience a hacerlo. Anhele estar con el Señor. Anhele estar con el Señor. Así como ese siervo clama, así clamemos nosotros. Mi alma tiene sed del Dios, dice. Y no es de cualquier Dios, hermanos. No es de cualquier Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ese Dios vivo. Hermano, ¿sabe? Hay muchos creyentes, hermanos, que saltaron, que gritaron, que hicieron y volvieron cuando su Dios Messi fue campeón del mundo en el fútbol. Olvídese. No cabían su Dios. Porque hay muchos dioses, pero en la iglesia ni aplauden ni cantan
no hacen absolutamente nada, porque ese Dios terrenal no te va a dar nada. El Dios todopoderoso, el Cristo, ese te puede dar todo. A ese es que debemos de celebrar, adorar, cantar. A ese es que debemos nosotros, hermanos, de engrandecer. Es a Él. Pero nos hace falta sentir esa necesidad, esa profunda necesidad por el Señor. Sométase, hermano. Rete, pruebe a Dios, hágalo. Usted se va a sentir, hermano, cerca del Señor, bien dócil para todo. Usted va a diezmar sin ver la cantidad. Usted va a ofrendar sin ver cantidades, sin sentir tristeza o esto o aquello. No, lo hará con alegría más. ¿Por qué? Porque usted va a decir: mi Dios es mi Dios, para Él es todo en mi vida. Usted dirá eso más bien. Usted se gozará más bien de estar a la par del pastor, de estar a la par del liderazgo. Usted se gozará más bien. Usted no dirá: es que solo a mí me mandan, es que solo a mí me... No, glorificará más bien al Señor por ello. Porque así es el Rey. Disfrute, pero sométase a eso y verá cómo Dios, hermano, se glorifica dentro de su vida. Él lo hace. Dios lo hace. Dios lo va a hacer cuando nosotros decidamos. Y aún entre más cerca estamos del Señor y más estamos buscando, hay algo que va creciendo en nosotros, y es la fe. Hay algo que va desarrollándose en nosotros, y es esa fe. Porque mientras más lo conozcamos, más confiaremos en Él, cualquier aspecto de nuestra vida. Más confiaremos en Él. Más. Dios siempre desea lo mejor para sus hijos. Siempre nos atrae a su presencia y pone en nuestro corazón el deseo de buscarlo. Para cultivar nuestra hambre y sed de Dios, quizás tengamos que sacrificar algo, sí, tiempo, sueño. Tendremos que hacer sacrificios, pero aún por encima de todos los sacrificios, cuando nosotros venimos delante del Señor, los beneficios que recibimos al tener una comunión íntima con el Señor son mucho más grandes que cualquier cosa que nosotros podamos sacrificar. Son mucho más grandes. Cuando David expresó esas palabras, David estaba sumergido bajo quizá una fuerte persecución de el rey que estaba en ese tiempo. Y David había sido ungido ya para ser el sucesor del trono donde estaba Saúl. Y quizás la braveza de la persecución, la fuerza, la furia con la que se le seguía a él, lo tenía allá, viviendo en cuevas, en cavernas, en dificultades grandes, terribles. Pero él no buscaba la ayuda terrenal. Él buscó y él puso su confianza en el Señor. Y él clamó al Señor. Él clamó al Señor y el Señor respondió. El Señor oyó su clamor. El Señor escuchó su clamor. Y el Señor trajo a David al lugar que Él mismo le asignó, ser el rey de Israel. Ese mismo David que estaba ya en las cavernas, llorando, gimiendo, después lloró
Pero no lloró ya de dolor a causa de la persecución, sino que lloró de gozo, lloró de alegría de ver la palabra de Dios cumpliéndose en la vida de él. Pero por su grande necesidad en su corazón de agarrarse de Dios. Que eso pase en nosotros, hermanos. ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? Nosotros, en mi familia, hemos pasado dificultades tremendas, difíciles. Dificultades en las que su servidor ha renunciado a muchas cosas. En las que me ha tocado estar buscando sus respuestas desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, en vigilias, con tremendas situaciones pero qué glorioso es cuando la mano del Señor viene a quitar todo lo que estorba. Y eso nos hace sentir esa necesidad de venir a Él, hermanos. Usted tiene problemas, tiene dificultades. No vaya al vecino, no vaya al amigo, no vaya allá o a donde. Vaya a Dios. Busque a Dios. Dígale al Señor: yo soy tu hijo. Busque a Dios. Desarrolle la necesidad. Hágala profunda en su corazón de tener esa necesidad de estar con el Señor. Y Dios va a bendecir su vida, hermano. Sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad, sea lo que sea, el Señor lo quitará. El Señor lo arrancará. El Señor lo moverá. El Señor lo hará. El Señor lo hará. El Señor lo hará, hermanos. El Señor lo hará. Pero vengamos a su presencia.